Hola, buenas noches. Mi nombre es Orlando Muñiz, soy estudiante de Teología Virtual de la Universidad Católica de Oriente y hoy estoy aquí para hablarles cómo el Sacrosanto Concilio aporta mucho a la moral cristiana y quería dejar este video o este encuentro precisamente para hoy que acabo de venir de acompañar a unos catecúmenos, a unos adultos que van a recibir sus sacramentos de iniciación cristiana en la vigilia pascual, precisamente porque ellos ahora actualmente se encuentran dentro de los ritos de iluminación y purificación, y me pude dar cuenta cómo esta serie de ritos que ellos han vivido dentro de la liturgia le han ayudado en su proceso de conversión. Por eso dejé el video para estas horas y para estos momentos, para que esa experiencia me ayudara aún más a entender cómo la liturgia aporta en la moral cristiana. Y ahora sí, les puedo decir buenas noches, queridos de Dios. Estamos aquí para comprender cómo la Sacrosanto Concilio, que es un documento eclesial obviamente, maneja unos ejes muy importantes que responden a la moral cristiana. Por eso debemos empezar por decir que la liturgia es una celebración que transmite los valores cristianos, ojo, transmite valores cristianos, y que la moral es un conjunto de principios que regulan el comportamiento humano, y que por eso, ante cualquier reflexión sobre la vida moral cristiana, hay que colocar esa liturgia en el centro, y especialmente la liturgia de la Eucaristía, que la debemos asociar totalmente a la moralidad. Y es que en efecto, en el culto estamos en presencia de ¿quién? De Dios, ¿cierto? Estamos en presencia de Dios, que lo encontramos en el sacramento de su amor. Y es el amor, como lo ha dicho él en su mandamiento, el que modera toda nuestra vida. El amor es el centro de nuestra vida. Por eso el amor también es el centro de la moral cristiana. Porque la salvación no nos viene de un médico, ¿cierto? Nos viene de ¿quién? De Dios, de un Dios trinitario que se ha revelado en la persona de Jesucristo. San Agustín, obispo de Hipona, nos dice que hacia el año 400 escribió que la Biblia contiene dos clases de preceptos o mandamientos. Recordemos que los preceptos hacen parte de la ley, o sea, es la forma en cómo se va a dar el cumplimiento de la ley. Entonces Agustín nos dice que estos preceptos o mandamientos tienen también un orden litúrgico, pero que también tienen un orden moral. Los primeros, o sea, los que tienen orden litúrgico, están dispuestos al cumplimiento de los ritos, y que los segundos, lo que tienen la disposición moral, se pueden cumplir solo si es con la ayuda o la gracia de Dios, lo que equivale a afirmar que la vida moral del cristiano es el fruto de la gracia. Estamos claros con eso. Junto con la oración y el combate espiritual, también dice él, y la liturgia es un medio muy importante para la formación de la personalidad del cristiano. Hoy muchos desconocemos eso, ¿cierto? La educación de la fe necesita una buena formación litúrgica, se los digo por experiencia que vengo haciendo esta preparación con estos catecúmenos, y también necesita una parte catequética y otra parte sacramental. La finalidad de la liturgia entonces es la gloria, pero también es la alabanza de Dios, y derivadamente de todo eso, la de implorar a Dios su gracia. A la vez, una liturgia bien vivida tiene un efecto pedagógico sobre todas las personas, incluyendo los sacerdotes. La liturgia transforma nuestro interior y nos abre a los valores que se nos presentan en toda la iglesia. Entonces, dentro de la liturgia nosotros glorificamos a Dios Padre, en la liturgia se nos revela el rostro de Cristo y encontramos la acción de su Espíritu sobre toda la comunidad cristiana. ¿Para qué? Para que podamos vivir esa transformación en Cristo. Y de esto yo les doy fe viva, como les dije, con lo que tiene que ver con el proceso catecumenal de estos adultos. Yo creo firmemente, según lo dice el Sacrosanto Concilio, que la liturgia continua nos enseña a responder adecuadamente, también con nuestros afectos y el asombro, el agradecimiento, el querer, el gozo, el entusiasmo y el amor ante esos valores objetivos que nos ofrecen en la misa y los demás sacramentos. Valores que tienen que ver con Dios y sus obras, no solo la lectura, también sus
obras, como la creación del mundo, la redención y la santificación del hombre, que se debe santificar sobre todo en esas cosas tan sencillas, como lo decía el profeta Elías, no en los huracanes, no en los temblores, sino en la suave brisa que nos encontramos todos los días. Por tanto, no se trata de agrados subjetivos, sino más bien de una respuesta en lo que sí es valioso, o sea, la fe como respuesta. De esa capacidad de respuesta por nuestra parte, la liturgia educa con un propósito moral para crecer espiritualmente por amor hacia el otro o por amor a Dios. La liturgia no nos enseña a ser individualistas, nos enseña a dejar de ser yo para convertirnos en un nosotros. Quien se forma en el espíritu de la liturgia, o sea, en las oraciones, las aclamaciones, los cantos, los gestos, las posturas, las palabras, se verá inclinado a dar una respuesta adecuada, siempre a todo lo valioso, o sea, a la belleza, a la naturaleza creada. Entonces ya no le teme a Dios por miedo, sino que se arrodilla ante Dios, ante la armonía, ante la belleza. Ante esto, nos quiere decir que una buena educación litúrgica nos va a enseñar que a través de los valores de la realidad, Dios nos llama continuamente. Así, entonces que mirando hoy toda esta situación que estamos viviendo, tendríamos que reconocer que al ser la liturgia tan desconocida y poco valorada, muchos se ven privados de esa educación, de esa pedagogía de Dios, en la efectividad y en los valores propios de un cristiano. En la liturgia podemos encontrar la propia pedagogía de Dios, o sea, la pedagogía del amor. El concilio, en este sacrosanto concilio, declara que especialmente en el caso de los fieles laicos, o sea, de nosotros, todas las obras, nuestras oraciones, nuestras iniciativas, la vida conyugal, la familiar, el trabajo, el descanso del alma y del cuerpo, si son hechos en el espíritu de esta liturgia e incluso las mismas pruebas de la vida se sobrellevan dentro de la liturgia, se convierten en sacrificios espirituales. Miren qué bueno esto, aceptables y agradados a Dios por medio de Jesucristo. El Papa Benedicto, gran teólogo de nuestros tiempos, nos ha señalado que, literalmente les digo, en la liturgia, además del aspecto misterioso, ha de considerarse el aspecto existencial. Es decir, el hecho de que al recibir la Eucaristía dejamos de ser individuos separados y nos hacemos cuerpo de Cristo en la iglesia. Ya no somos muchos yo separados, sino que nos unimos en el mismo yo de Cristo, en comunidad. Por eso la liturgia es el corazón del ser cristiano, porque al abrirnos a Cristo, nos abrimos a los otros, nos abrimos hacia el mundo, rompemos el pecado original del egoísmo y podemos llegar seguramente, verdaderamente justos, santos. La liturgia, dice Ratzinger, nos transforma y con ello comienza la transformación del mundo que Dios desea y de la cual quiere que seamos instrumentos. Entonces, así como Cristo fue enviado por el Padre, él mismo a su vez envió a los apóstoles y los envió llenos del Espíritu Santo como también nos envía a nosotros. No solo los envió a predicar el Evangelio a toda criatura y anunciar que el Hijo de Dios con su muerte y resurrección nos ha liberado, sino que también nos condujo al reino de Dios, sino que también nos está invitando que mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la liturgia, nos unamos como cuerpo de Cristo. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de aquellos valores cristianos que se promueven con la liturgia. La liturgia, como todos sabemos, es un culto eminentemente trinitario. Es decir, todas nuestras celebraciones se inician y se terminan invocando a la Santísima Trinidad, el Dios único y verdadero que los seres humanos hemos buscado desde nuestro origen por necesidad innata. Todas las oraciones de cada celebración ordinaria se dirigen a quién? Al Padre por Jesucristo y en unión con el Espíritu Santo. Entonces, todo esto expresa el clamor que los seres humanos dirigimos a un Dios cercano que nos escucha y que en la liturgia viene de sí mismo a nosotros para acogernos y que respondemos al Padre que nos ama. O sea, el amor es una respuesta a un Padre que nos ama, como Hijo que nos salva y con Espíritu Santo que ilumina nuestro existir y el de nuestra sociedad. Por tanto, en la liturgia es un culto auténticamente cristocéntrico. Cristo es el centro de la liturgia. En la celebración del misterio pascual de Jesús, la muerte y resurrección de Cristo, se revela como el auténtico sacrificio de expiación
de la alianza, de consagración, de acción de gracia y de alabanza agradable al Padre y al Espíritu Santo. Cristo hace visible y cercano el rostro del Padre siempre a todos, sin exclusión. La liturgia cristiana, por tanto, con la que la Iglesia, como pueblo de Dios en asamblea, da honor y gloria al Padre, lo hace por Cristo, con Él y en unión con el Espíritu Santo. Lo hizo ayer, lo hace hoy y lo seguirá haciendo hasta los fines de los siglos. Entonces Cristo constituye el centro de todo plan salvífico de Dios para los hombres y también constituye el centro de la liturgia. Entonces, en estas celebraciones de fraternidad y de amistad social, toda celebración es una invitación y un llamado a la filiación, la de Jesús como hijo de Dios y la de nosotros como hijos del mismo Padre y hermanos de Jesucristo. Por tanto, todos unidos, iluminados y santificados por el Espíritu Santo, vamos a vivir en fraternidad y en amistad social la liturgia con mucho amor. Entonces, la palabra de Dios, la plegaria universal, el sacrificio eucarístico, el Padre Nuestro, el rito de la paz, el pan compartido en comunión, nos recuerdan de varias maneras que todos los seres humanos hemos sido creados por Dios con iguales derechos, deberes y dignidad, y nos ha llamado a convivir como hermanos.